principal y secundario. Bueno, la agenda política tiene muchísimo de esto todos los días. Suele invertirse la carga de la prueba. Si lo principal toca a algún sector que hace a la franquicia, al dominio y a la explicación argumental de lo que se siente, de lo que se cree, le dan entidad a lo secundario. O corren el eje y van hacia otro punto y se mueven de lado a lado, de extremo a extremo. Eso termina agotando la discusión, que nunca es existente, ni un debate ausente, pero por lo menos produce lo que algún sector de la población dice no me interesa. Porque no hay una síntesis que toque directamente la fibra íntima del pueblo que atraviesa todas las penurias y las dificultades, algunas nuevas y otras que son históricas. Pero como estamos en un proceso de dinámica política, de un gobierno nacional encapsulado en la lógica deficitaria, cero, con una recesión que parece que no tiene piso, pero con un dato que es el 4% de inflación del mes pasado, y Caputo siendo héroe, también Burrich siendo heroína, expresiones del presidente de la Nación, siempre tenemos que mirar abajo y encontrar lo principal. Y lo principal es el ejercicio del poder público que está en manos del intendente, de su gabinete, y el Consejo Deliberante, que es el órgano que debe controlar al Ejecutivo. Pues si alguno se olvidó. El año pasado, casi iniciando diciembre, digo noviembre, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Desalambrar puso que el proyecto de Mariel, con el equipo económico de la licenciada Mariela Bien y un hombre clave como el que vino de Pilar, que es el ingresos tributarios, un especialista en esto, Juan Carlos Mairano, habían proyectado para este año el 200%. En la sesión, el oficialismo, con el miembro informante Lucas Franco, dijo que eso no era así. También creo que habló Fraga, que era el 30%. De hecho, en la proyección macroeconómica escrita por el equipo de la Secretaría de Economía, decían 35%. Y luego del 35% era aplicar la fórmula de indexación. Si la inflación a lo largo de 3 meses da 40, bueno, usted como vecino y vecina de Moreno tiene que pagar 40. Lo cierto es que llegaron las boletas de agosto. Algunas que emite la municipalidad y otras que llegan en el componente de la factura de Denor, y si hace el ejercicio usted y busca una boleta de diciembre y la cruza con el dato de agosto, le va a dar por encima del 200%. De los 5 casos que históricamente nosotros tomamos para saber cómo viene la evolución de tasas, o el tasazo, en este caso de Mariel, en ningún caso hubo una modificación de la base imponible, esto es, el valor de la casa. Porque no hubo nueva construcción, entonces no se puede aplicar lo que algunos decían como justificación que Kicillof había aumentado rentas. No ocurrió en los 5 casos. Por lo tanto, el aumento en la tasa, increíble, insoportable, va Cuartel Quinto 150 y Álvarez 278%. Vamos a la presentación y hablamos con Agostinelli, concejal de Juntos por el Cambio, para saber si esto es legal. Porque lo que se aprobó ese día, en noviembre del año pasado, le da un marco para que se respete. No se puede hacer lo que se quiera, porque después llegan las consecuencias, que no son las que usted espera, pero se mueve un día el Tribunal de Cuentas, o se mueve la justicia, y dicen, esto está mal hecho. La pregunta es si hay un marco legal que sostenga un aumento de las tasas por encima del 250%. ¿Y qué hace el Consejo Deliberante? ¿Pide informes o no pide informes? ¿Controla o no controla? No digo el oficialismo, que siempre tiene una función. Hablo de la oposición. Por eso la invitación a Agostinelli es, por lo menos de nuestro criterio, acertada, para saber qué hacer con esto, que es el tasazo de Mariel. Presentación y venimos. Nosotros 3 años que vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros. La verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín
Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros barrios. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. Bueno, Giselle, muchas gracias. ¿Pudiste indagar algo en estos días? No por la nota periodística, sino porque me consta que tratás de seguir algún curso de la historia económica y esta mención que siempre suele repetir el gobierno, que es mayor la recaudación, que casi que hay independencia económica, autonomía, lo cual la realidad marca que no es cierto. No me voy a quedar en el relato, quiero saber si la realidad está indicando esto que mencionaba recién en la presentación. Mira, sí, la realidad marca, nosotros estuvimos viendo algunos casos, estamos juntando casos para hacer una presentación dentro del Consejo Deliberante, porque justamente lo que nosotros planteamos allá a fin de año es que el aumento que se estaba proponiendo desde el Ejecutivo Municipal era un aumento que iba a superar el 240%. En ese momento nos dijeron que estábamos mintiendo, que queríamos mal informar a la gente. Hablamos justamente de esta nueva fórmula que traía el Ejecutivo, anexada a la modificación que ya habían hecho, que la verdad hacía que los aumentos sean bastante considerables también. En ese momento el oficialismo, tanto el miembro informante, que es Lucas Franco, y Díaz Ciarlo, salían a defender hablando de un 30-35% de aumento. Hoy vos te encontrás con boletas que superan los 240 de aumento. En un servicio que muchas veces es esencial, digo, con lo que hoy está implicando los aumentos de la luz. Cuando vos vas a una boleta de luz te encontrás con una parte, un desglosado, que nosotros estamos pagando el impuesto municipal. Y que muchas veces es muy significativo, tanto para un comerciante como para una vivienda familiar. Y ahí ya empezás a notar ese aumento que propone el Ejecutivo. Y después tenés la boleta de la boleta de tasa de servicios generales, que es la que debería enviar el municipio, que en muchos casos no lo hace. Y ahí también te encontrás con aumentos. Es más, nosotros tenemos en algunos casos registrados aumentos todos los meses. Entonces, bueno, pero por eso, yo vuelvo a lo que decía Giselle, que se aprobó algo para que se cumpla. Si se modifica una fórmula, bueno, que vaya al Consejo. La interpelación siempre dije que es una figura no para destituir a nadie, sino para hablar de cara al pueblo, ya que el Consejo Deliberante es el ámbito en donde se expresan las voces del pueblo. Que vaya Mariela bien y que explique, porque en los casos que yo sigo todos los años, el aumento de diciembre a marzo no había superado el 50%. Y si yo sigo la fórmula que propuso el Ejecutivo, nunca podría llegar al 240% porque la inflación no ha sido del 240% la de Milei. Es una fórmula que se aprobó. ¿Por qué cambiaron y cuál es el criterio del cambio? A ver, ¿cuál es el criterio del cambio? No lo sabés porque la realidad es que nunca vinieron a dar explicaciones. La única vez que logramos que dieran explicaciones fue en aquel momento en donde se modificó la tributaria y tarifaria de pie a cabeza. Después nunca más vinieron a dar explicaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un pedido de informe solicitando que vengan los funcionarios a dar explicaciones, que expliquen la fórmula, por qué se llega a esos aumentos. O están aplicando mal la fórmula, o la fórmula está mal, o en realidad tienen que aceptar que lo que hicieron es un ajuste. No, el ajuste está, la pregunta es si es legal, porque se aprueba una fórmula y esa fórmula debería respetarse. Incluso es tan grande la desmovilización que en cualquier otro instante, recuerdo vecinos de Moreno Sur hace muchos años que iban al Consejo Deliberante y decían, esta boleta no se puede pagar, está mal, hasta esto está ocurriendo, que la desmovilización es tan gigantesca
que por ahí nadie dice lo pago si lo puedo pagar, y otros dicen no lo pago, pero no lo sabemos. Acá es la pregunta central es si se controla o no se controla lo que deberían respetar. Es eso. Lo que pasa que a ver, justamente vos lo que necesitas es que vengan a darte explicaciones de cómo están haciendo las fórmulas. Para saber si ese ajuste me refiero a cómo ajustan la fórmula mes a mes. Si está bien hecho o no. Digo, porque ahí es donde está la legalidad o no. Claro. Porque la ordenanza sí te habilita. Ahora, si vos estás haciendo mal esa cuenta, si estás aplicando mal la fórmula o estás aplicando un aumento que es mayor y que no está regulado en la ordenanza, sí es ilegal. Eso. Bueno, Sí. a mí no me dan los números si hago la suma de meses, aunque yo te decía en una charla previa que ahí aparece en la fórmula esta que es por marzo por abril, por mayo. Y no da tampoco, ni siquiera multiplicando los coeficientes que emite el INDEC a través del IPC, que son los índices de precio al consumidor. ¿Qué es lo que se suma? ¿Qué es lo que se votó? Sí, si lo multiplicas igual dejaría de ser la inflación como en su momento ellos dijeron. No, pero es por eso, es decir, estamos hablando de una 1050 renovada, como me dijo un tributarista que miró la nota, dijo, ¿qué está pasando en Moreno? Sí, totalmente. ¿Vos encontraste en estos días, si podés hablar con integrante de tu bloque o con el oficialismo, preocupación o ocupación por este tema? Porque si están todos señalando que es insoportable la carga económica, que es real, que aumenta el boleto, que aumenta el peaje, que aumenta la carne, bueno, aumenta la tasa. Y la pregunta. No. Pero a ver, vos te das cuenta cuando ves una sesión. Cuando vos miras la orden del día de la sesión de ayer, te das cuenta dónde está puesto el interés. Cuando miras, el discurso del oficialismo, te das cuenta dónde está puesto el interés. Y cuando miras el accionar de los concejales, te das cuenta. No hay un interés sobre lo que sucede en el cotidiano. Hay reacciones espasmódicas a hechos que van ocurriendo. Pero no hay una preocupación real. Digo, ayer se habló del aumento del colectivo. Digo, pero en ningún momento, y se habló del aumento de la luz también, pero en ningún momento se habló del aumento de las tasas. Y eso que se los pregunté, no hubo una respuesta. ¿Por qué? Porque hay una construcción alrededor. Es la misma construcción que se hizo allá en noviembre, diciembre, no me acuerdo bien cuándo se había votado, pero siempre es a fin de año, y todo, siempre que llegamos a la votación de la tarifaria es el mismo discurso. Nosotros aumentamos menos de lo que dice la tarifaria, porque siempre dicen un 30, un 60, un poco menos, y en realidad después cuando vas a lo concreto terminan aumentando muchísimo más. Tampoco se sabe que en otro momento se conseguía, exigiendo mucho, el nivel de recaudación. Tal vez habría que preguntarse cuál es la producción de obra pública que tiene hoy Moreno, en un año en donde ya no hay financiamiento del gobierno nacional y hay obras que se complementan y hay que hacer todo un trabajo, que lo dijo Daniel Chávez en Desalambrado TV, que deberían hacer eso, que ellos tienen acceso a la información nacional. ¿Cuánto bajaron de las obras que eran financiadas por Nación el año pasado, cuando se paralizaron las obras? Y después, ¿cuánto se ejecutó? ¿Y con qué recursos? ¿De dónde salió el fondo, qué sé yo, 380 millones de pesos que dijo Mariel Fernández de Argentina, que es una muy buena obra de conexión? Bueno, podríamos saber, no el año que viene, sino este año, cómo están manejando la economía. Si va a haber un plan de cuotas para aquellos que no puedan pagar, o cuánto crecieron los juicios de apremio. ¿Y qué resultado tiene eso? Que además le pagan a los abogados, que son abogados de la municipalidad, si ganan algo, porque tienen sus porcentajes. Todo esto podría ser explicado al pueblo. ¿O qué le decimos al pueblo? ¿Qué le señalamos al pueblo para que éste sea libre y aprenda, como dicen algunos? Mira, hay cuestiones, por ejemplo, no mencionaste, ¿cuál es la cobrabilidad? Sí. Bien, ¿cuántas son también las cuentas emitidas?
Son cosas que uno las pide en cada rendición de cuentas o en cada tarifaria y son cosas que no llegan nunca. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, hay un relato armado en donde el oficialismo te dice, porque la gente ve que nosotros hacemos, entonces confían en nosotros y aumentamos la cobrabilidad y la llevamos a un 80%. Incomprobable, incomprobable. Y más cuando, de boca del propio secretario de Ingresos Tributarios, en su momento dijo el 60% de las partidas se cobran a través de la boleta de Edenor. Entonces, cuando vos partís de políticas públicas que están basadas en un relato, es muy difícil. Y ahí lo podés llevar a cualquiera de todos los ejemplos que vos acabás de dar. La verdad, para mí, el oficialismo y la política se ha convertido en eso. Y es la parte más lamentable. Cuando vos mirás y te dicen esto de se paralizó la obra a nivel nacional porque no bajan fondos. No, nosotros lo dijimos en la última rendición. Los fondos no fueron paralizados con el gobierno de Emilio, fueron paralizados muchísimo antes, porque Nación no bajó los recursos que había prometido. Y muchas obras quedaron paralizadas muchísimo antes. Pero también está en dónde ponemos las prioridades, porque ayer, por ejemplo, en el Consejo Deliberante salió el tema de una de las escuelas de Moreno Norte que tiene problemas edilicios, según los propios padres, hace más de 2 meses. Yo te puedo asegurar que hablé hace más de 1 año y medio con una docente de la escuela y los mismos problemas que relatan los padres ya los tenían hace 1 año y medio. Y venían arrastrando ese problema y haciendo quejas en el consejo escolar hacía muchísimo tiempo. Y ayer vos escuchabas a quien fue la encargada de infraestructura del consejo escolar salir a defender una postura o armar un relato en relación a lo que supuestamente hacen, cuando gran parte del fondo educativo está siendo empleado para hacer la construcción de oficinas para funcionarios públicos a través de una cooperativa que es de ellos mismos, porque no lo pueden hacer. Porque todavía seguimos con el problema, con la licitación anterior, en donde se dio un adelanto a una empresa y como ese terreno está en sede judicial, porque es un terreno que se le había otorgado a la universidad, ahora hay un juicio y esa plata que se dio, no sabemos qué va a pasar. Acá la justicia le ha dado la venia o el reconocimiento a la empresa Dipronor. Exactamente. Y es muy probable que no devuelve los 87 millones de pesos. Hasta hoy, no. La municipalidad se lo había exigido. Y la justicia dijo, no al lugar. Te iba a decir eso. Y es muy probable que lo termine ganando Dipronor. Y esa plata que era para las escuelas, para que la escuela de Moreno Norte, la escuela de La Reja, la de Cuartel Quinto, todas las escuelas de Moreno estén un poco mejor, porque ni siquiera te estoy hablando de que tengamos escuelas decentes. Es lo más mínimo, son baños, hablamos de baños, hablamos de cosas, estufas. Bueno, esas cosas no suceden y hay una construcción en relación a eso. Mientras eso no se termine, las prioridades no van a estar saldadas nunca.